Encontré un texto que habla de la cultura política en México y pues menciona que es una cultura que se ha construido sostenida en una figura jerárquica y autoritaria desde la época prehispánica, dice la época de los aztecas, el periodo colonial y el México independiente han continuado reproduciendo estas dinámicas de un ejercicio político autoritario y es algo que según este texto se refleja no únicamente en el medio político, en el medio de la cultura política, sino que son valores políticos que permean a la familia, ¿no? La familia mexicana es jerárquica, el padre es autoritario, el padre ordena, el padre subordina. Y pues son valores que también se contagian, que contagian a todos los ambientes en los que los individuos interactúan. Los sindicatos, los espacios laborales, los partidos políticos, el ambiente escolar, etcétera. Y quiero ocupar ese texto como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Primero, cuando tú sostienes que un fenómeno es permanente a través del tiempo y continúa reproduciendo las mismas dinámicas bajo la misma lógica, eh, tienes que sustentarlo. Y es demasiado, flaquea demasiado si tú dices desde tiempos de los aztecas, porque pues hay que entender que México es una realidad territorial demasiado amplia y pues no existía una misma dinámica, no había una unidad cultural desde los territorios del norte, de lo que después fue la Nueva España, hasta los territorios del sur. Entonces no puedes utilizar como ejemplo de estructuras jerárquicas y autoritarias simplemente un concepto como los aztecas, porque se ve como algo burdo y caes en otro fenómeno que no se debe de hacer en ese caso, que es el confundir lo particular con lo general, ¿no? Tienes un fenómeno pequeño y lo amplías poniéndolo como un ejemplo de un fenómeno más grande, de un fenómeno total que abarca toda una realidad política. Porque realmente cuando te metes ya de lleno a estudiar las dinámicas políticas, culturales de los pueblos indígenas que no vivían bajo las lógicas ya de lo que pues es muy parecido a un estado como lo fueron pues los mexicas y los mayas, pues te das cuenta de que eran sociedades bastante horizontales, ¿no? Y que buscaban mucho construir decisiones políticas y sociales mediante el diálogo, que trabajaban de manera comunitaria, etcétera. Entonces no puedes tomar ese caso específico y ampliarlo como un ejemplo de un panorama de todas las culturas que abarcaban un territorio. Y número dos, es un ejemplo también de lo inverso, que es confundir lo general, o sí, confundir lo general con lo particular, ¿no? Creo yo, y pues el señor Foucault Pelón no me dejará mentir. Es más, filtro pelón para hablar de Foucault, pues realmente el hecho de que el poder, pues el poder siempre es autoritario, porque lo que impone o lo que define el poder es la capacidad de ejercer sobre otros, ¿no? Y de decidir por otros y de imponerte sobre los otros. Entonces, siempre que hay poder, hay una estructura jerárquica y hay una lógica de dominación. Entonces, pues lo que hace este autor, que a mí me parece que es errático, pues es el tomar una estructura amplia, que es la estructura de cómo opera el poder, y decir, hey, esto es México, cuando realmente pues no es necesario que sea así, ¿no? No tiene que ser necesariamente un ejemplo de la cultura política mexicana, sino que simplemente pues es la forma en la que el poder existe y el poder se hace operante en toda sociedad. Pero no sé, ustedes digan, dame todo el power.